Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones y luego venimos a compartirlas para la gloria de Dios, para que tú también puedas meditar en este libro de los libros, la Biblia. La Biblia es nuestro manual de instrucciones. ¿Quieres vivir bien en este mundo? Lee la Biblia. Pide discernimiento y pide al Espíritu Santo que te dé la revelación. Y así vamos a, tú y yo, vivir bien en este mundo caído que es tan difícil de vivir, ¿verdad? ¿Qué haces el bien? Te tratan mal. ¿Qué haces el mal? Pues peor todavía, o ya no sé ni siquiera qué es esto. Entonces, hoy, mira, ayer vimos al Cordero que fue inmolado, súper fuerte. ¿Y quién era? Jesucristo, desde el tiempo antiguo. Ahora vamos a pasar a meditar. Hoy predicó a los espíritus. Cuando murió, ¿qué pasó después? Predicó a los espíritus. Esta parte es muy importante porque hay mucha interpretación, ¿verdad? Vamos a ir ahí. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Meditamos en 1 de Pedro 3, del 19 al 20. Recuerda, 1 de Pedro 3, 19 a 20. Dice así la palabra de Dios. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Escucha, esta es buena. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperara la paciencia de Dios en los tiempos de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. Solo 8 personas de todo el mundo. Solo 8 personas fueron salvadas, o sea, creyeron en la palabra que Noé predicó, y esos eran su propia familia. ¿Quiénes son esos espíritus que desobedecieron? Se refiere a nuestros antepasados que murieron y luego pueden volver a arrepentirse. Vamos a ver qué dice la Biblia. Recuerda, si no es bíblico, no vale. Bien, mira, el tema lo hemos puesto, predicó a los espíritus. ¿Cuáles fueron esos espíritus, como te he dicho antes? ¿Los familiares o fueron otra cosa? Vamos allá. Mira, entre el tiempo de su muerte y resurrección, anunció algo. Y cuando dice a los espíritus encarcelados, no se refiere a los seres humanos, mi querido amigo, sino más bien a ángeles caídos. A la gente en la Biblia nunca se les llama de esta forma en particular. Nunca se llama a las personas espíritus caídos, nunca. Estos ángeles trataron de corromper a la humanidad. Entonces ya sabemos que no son las personas muertas que el Señor les fue a predicar o les fue a, como dice aquí la palabra, no. Fueron ángeles caídos, ángeles que desobedecieron. Esto es entre Dios y los ángeles. La humanidad no tiene nada que ver ahí. Mira lo que pone aquí en 2 de Pedro 4, 2 de Pedro 2, te voy a leer el 4 y el 5. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿te das cuenta? Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿verdad? Pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No perdonó a los ángeles. Eso es entre Dios y los ángeles. Aquí no se trata de la humanidad. Amén. Sabemos que la humanidad, Jesús, fue inmolado por nuestros pecados. Nosotros pecamos, pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón y la sangre de Cristo nos limpia de toda iniquidad y todo pecado. Pero aquí estamos viendo que esto aquí se trata de Dios con los ángeles, no nosotros. Mira, estos versículos han sido difíciles de interpretar, ¿verdad? Desde el 18 hasta el 20 han sido difíciles de interpretar. Te voy a hablar de 2 puntos que las interpretaciones han podido dar, ¿vale? Uno de los primeros puntos de vista es que después de la muerte y resurrección de Jesús, que habla del versículo 18, Cristo fue a los ángeles encarcelados que habían pecado en los días de Noé, versículo 20, como hemos leído también en segunda de Pedro 2, 4 a 5.
y les proclamó la victoria que acababa de obtener sobre la muerte y Satanás. Les proclamó la victoria sobre la muerte y Satanás. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Te das cuenta? Está sentado a la diestra. Entonces él fue a decirles, he ganado la muerte y a Satanás. Amén. Impresionante nuestro Jesús. Otra interpretación es, por medio del Espíritu Santo, Cristo proclamó por boca de Noé un mensaje de advertencia a los que pertenecían a la generación desobediente de Noé, que ahora están en el infierno aguardando el juicio final. Esta interpretación encaja un poco mejor con el contexto que menciona a las personas desobedientes y que no eran salvas en los días de Noé. Estaría en armonía, mi querido amigo, con la afirmación de Pedro que el Espíritu Santo habló en tiempos pasados por medio de los profetas. Sabemos que el Señor venía y hablaba a través de un profeta, pero no como nosotros lo tenemos ahora. Cristo vive en nosotros, pero en este tiempo el Espíritu de Dios solo venía en un tiempo y hablaba, daba el mensaje, pero no vivía en la persona, ¿verdad? Mira, esa es la otra interpretación. Te voy a leer 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ahí vemos que el Señor inspiró a Noé para que proclame el Evangelio. El Espíritu de Dios inspiró a Noé, pero la gente no le quiso escuchar. Y ahí se perdieron, ¿verdad? Como yo ahora que también te estoy dando el mensaje de Dios. Si quieres, puedes seguir las meditaciones, poner en práctica todo lo que el Señor nos está hablando a través de ese instrumento que está usando. Pero también puedes decir, esta ya está siempre con lo mismo, que es siempre lo mismo. Y luego cuando llegue el Señor te va a decir, ¿recuerdas tal mujer que te habló y daba meditaciones y tal? Ya me acuerdo, pero ya será tarde, ¿verdad? Porque vemos aquí que una vez, te lo voy a leer, mira. La parte 2, ¿vale? Que quiero que meditemos aquí. Te lo voy a leer porque no quiero adelantarte las cosas. Ni este pasaje, ni el 4:6, ¿verdad? Enseñan que los pecadores que no hayan sido regenerados tendrán una segunda oportunidad de aceptar, ¿verdad? De aceptar la salvación después de morir. Una vez muerta no hay vuelta atrás. Tú y yo morimos hoy y ya está. Lo que hemos hecho, nos van a juzgar por lo que hemos hecho. La vida que hemos vivido aquí y lo que hemos hecho, ¿verdad? Después de la muerte viene el juicio, seguido por el destino, seguido por el destino permanente en la eternidad. Morimos. Si no teníamos a Cristo, vamos a pasar a juicio. Y después del juicio viene el destino de la eternidad. O sea, por desgracia, si tienes a Cristo, vas a salvarte. Pero si no tienes a Cristo, te van a... Súper fuerte. Si has escuchado la palabra y no has hecho caso, súper fuerte. No te espera buena cosa. Vamos a pasar te voy a leer el libro de Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lucas 16:26 dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no puedan, ni de allá acá, nada. O sea, muerto, se acabó todo. Mira lo que dice aquí, vamos a pasar ahora a meditar el versículo 20 de este libro que estamos meditando. Dice, aquí en este versículo 20, mi querido amigo, habla de los tiempos un poco antes del diluvio. También se refiere a esta erupción de ángeles caídos que ocurrió en el tiempo de Noé. Probablemente se supone que ocurrió cientos de años antes del diluvio. Entonces vemos ahí que el Señor
está dándonos a ti y a mí la oportunidad ahora para arrepentirnos, pero es decisión nuestra, recibirla o no recibirla. ¿Por qué? Porque no esperes, como mucha gente tiene ahí pensado, que si tú te mueres, luego te van a dejar velas, van a orar por ti para que te salves. Todo eso es mentira. Eso es mentira del diablo. El diablo quiere que tú te mueras en transgresión. Y cuando tú te mueres en esta condición, sin recibir a Jesús, sin luchar ni siquiera para recibir a Jesús en tu vida, o sea, te lo han presentado, pero tú no quieres. No, yo no es mi tiempo. Si tú te mueres en esta condición, vas a tener problemas después. Pero si recibes al Señor Jesús y vives según los mandamientos, porque Él dice, el que me ama guardará los mandamientos. Si le amamos, tenemos que vivir según la voluntad de Dios, guardando los mandamientos. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Pero nosotros tenemos la mala costumbre de buscar lo añadido y dejar a Dios. No es el tiempo todavía, que tengo que hacer muchas cosas. Y así mucha gente se muere. Y cuando tú te mueres así, por desgracia, perdición. ¿Por qué? Porque después del juicio viene la eternidad. Y a ver dónde la pasamos, ¿verdad? Que Dios te bendiga muchísimo. Esa es una palabra fuerte. Recuerda, no está hablando a la humanidad, sino a los ángeles. El Señor fue a hablar a los ángeles para demostrarles el triunfo que había logrado sobre la muerte y Satanás. Un abrazo grande. Si Dios quiere, nos vemos mañana otra vez. Hasta luego.